Bien, entonces hablemos de la comedia erótica, un género fundamental, sobre todo hoy en día cuando el límite entre lo pornográfico y lo erótico es tan difícil de trazar. Así que saquen papel y lápiz, porque hoy les voy a enseñar a elevar el nivel estético de sus guiones para OnlyFans. Te voy a enseñar los fundamentos de una buena comedia erótica. Evidentemente, antes de continuar, tienen que entender la diferencia entre erotismo y pornografía. En palabras simples, la pornografía busca estimularte con imágenes explícitas, mientras que el erotismo también busca excitarte, pero desde un enfoque más emocional y estético que explícito. Las sátiras eróticas o las comedias eróticas tienen 3 cánones fundamentales. Primero, tienen que tener un humor muy inteligente que no dependa de lo burdo, del cliché o del morbo. Segundo, la belleza de este género radica en el cómo construyes una electrizante química entre los personajes principales y cómo esta química lleva al retrato de escenas fascinantes y de la profundización de la experiencia humana en sí. Es decir, que si te vibra antes el pene antes que el corazón es porque estás haciendo algo mal. Y último, pero no menos importante, tienes que abordar el tema de la sexualidad de forma sensible, de forma respetuosa. Pues aunque sea una comedia, no tienes que buscar absurdizar los tabúes, pues aunque sea una comedia, tu objetivo no es el buscar absurdizar la intimidad. Y tampoco retratarle como este salvaje ritual animal en donde se espectacularizan los cuerpos en cámara lenta como las películas de Adrian Lane. Pero bueno, para que me entiendan, hoy analizaremos una de las comedias eróticas más brillantes que jamás se ha hecho. Una película que se burló de los nazis mediante el acto del delicioso, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 1967, nominada a los Globos de Oro, una de las 1001 películas que tienes que ver antes de morir. Así es, estamos hablando de Trenes rigurosamente vigilados o The Closely Watched Trains de Jiri Menzel. La película sigue las desventuras de un joven empleado de las ferrovías que se llama Milos, quien desesperadamente busca tener intimidad con su novia en medio de la ocupación nazi a Checoslovaquia. Sin duda, esta película nos enseña cómo crear una comedia erótica brillante y refrescante con pocos recursos, pero por sobre todo es una película que hace que primero te vibre el corazón y después te vibre el Esta película pertenece a lo que se conoce como la gran ola checa de cine. Yo sé que muchos de ustedes han oído hablar de la nueva ola francesa y del neorrealismo italiano, pero muy poco se habla de la nueva ola checa. Este movimiento consistía en retratar la vida cotidiana y al mismo tiempo, a través de experimentaciones visuales, burlarse de la ocupación nazi. De esta generación surgieron grandes cineastas como Milos Forman, el que dirigió Amadeus o Alguien voló sobre el nido del cuco, Vera Chitilova, quien dirigió Daisies, y Juraj Herz, el director del Incinerador de Cadáveres. Y si tuviera que decirles a qué paradigma dramático pertenece esta película, sin duda pertenece al paradigma kafkiano. No olvidemos que Kafka nació en Praga y aunque escribió en alemán y estaba obsesionado con la cultura judía, muchos críticos están de acuerdo en que su sentido del humor lo sacó de Checoslovaquia. Y así como Kafka critica cómo el poder anula al hombre, del mismo modo las películas de la nueva ola checa utilizaban alegorías o metáforas para burlarse sobre cómo estos sistemas políticos represivos anulaban el estilo de vida de la gente. La diferencia entre una alegoría y una metáfora es que la metáfora trata de relacionar el mismo significado con otra cosa, mientras que la alegoría trata de relacionar diferentes significados con la misma cosa. Y esto obviamente aplica a lo erótico, pues mientras más alegórico seas, más erótico vas a ser, y mientras más explícito eres, más pornográfico vas a ser. Por eso es que mucha gente asume diferentes interpretaciones de la obra de Kafka. Pero bueno, hablando específicamente de Closely Watched Trains, el humor radica en la intrincada alegoría de este personaje intentando disfrutar de su vida sexual en medio de la ocupación nazi. Y así pues la premisa se presenta como este rebuscado disfraz para las frustraciones colectivas de la sociedad. Pero más allá de las sincronías con la herencia kafkiana, esta película tiene secuencias visuales que son muy bellas y muy simples al mismo tiempo. Son inventivas, tienen personalidad y sobre todo, mis queridos estudiantes, les enseñará a ustedes a mejorar la calidad de su contenido XXX que venden por Telegram. Ok, lo primero que tienes que hacer en cualquier historia es personificar a tu personaje. En este caso, como escuchamos en la premisa, nuestro personaje es un joven ingenuo, y lo mejor que consiguió Jiri Menzel para personificar a un joven ingenuo es haciendo que su madre lo vista para su primer día de trabajo. Mientras vemos a madre vistiendo a Milo, inconscientemente entendemos la idea de que es un niño ingenuo y que todavía sus padres ejercen cierto poder sobre él. Y luego, para contextualizarnos la época histórica y el origen de la familia de Milos, nos cuenta esta divertida anécdota, en la cual el abuelo de Milos era un famoso hipnotizador, el cual durante la invasión nazi a Checoslovaquia, convencido por el superpoder mental que tenía,
decidió pararse frente a los tanques y con su increíble poder mental hipnotizador detener a los escuadrones nazis. Obviamente los tanques pasaron por encima del abuelo de Milos, pero con esta imagen y con esta anécdota el autor consigue dos cosas fundamentales. Primero, establecer el género nos hace entender que es una comedia absurda, y segundo, nos hace entender que Milos es un niño muy inocente y controlable. El siguiente paso es conocer la locación, el escenario donde sucederá la mayoría de los acontecimientos de nuestra historia. Entonces, en el minuto 9:35, es que Milos, mediante esta pequeña inducción laboral, conoce cómo funcionan las instalaciones de la estación de tren, pero por sobre todo, se nos introduce de forma orgánica al resto de personajes. En este caso tenemos a Denichka, quien es la telegrafista de la estación del tren, y luego vemos a Vipraxi, este adulto pícaro, es decir, un hombre sexualmente activo, el cual sirve tanto como guía espiritual o como depravador moral de Milo. Como pueden ver, absolutamente todos los personajes están construidos con una perspectiva diferente sobre el tema central. Ya hasta aquí podemos ver que el tema es la relación que existe entre el deber y el placer. Y luego al minuto 10:35 aparece Masha, quien se convierte en el deseo total de nuestro personaje. Y así como el placer estético del thriller radica en aumentar la incertidumbre y el misterio, y así como el placer del terror radica en extender el sentimiento de alerta hacia lo desconocido, del mismo modo en una comedia erótica, el placer estético radica en incrementar la tensión sexual entre nuestros personajes. Y mientras más incrementemos aquella tensión, mejor será la recompensa para el espectador. Guiño guiño. Entonces lo que hace Jiri Menzel primero es darnos un pequeño aperitivo. Nos brinda este épico instante de comedia romántica, el cual es interrumpido de una forma maravillosa y visual. Y si recuerdan, es una estrategia del mismo modo implementada en The Office, cuando Michael tiene este maravilloso primer encuentro con Holly, pero después son separados por el destino. Y esta separación de los personajes produce en nosotros los espectadores una pequeña frustración que nos empuja a seguir viendo la obra. Y ahora lo que definitivamente ayuda a esta recompensa adelantada es la banda sonora de la película. También las actuaciones, pero por sobre todo el impecable casting, pues nosotros encontramos en Masha no una belleza espectacularizada ni sexualizada, sino una belleza natural y espontánea. Y en Milos encontramos cierta inocencia graciosa que forma parte de los fundamentos de todas las screwball comedies de los años 20 y los años 30 de Hollywood. Y bueno, luego en el minuto 16, Milo, al ser un niño, evidentemente es una conciencia virgen, así como otros personajes de conciencia virgen como Frankenstein o como la Bella Baxter de Poor Things. Es decir, que son personajes quienes al descubrir el mundo van absorbiendo lo peor y lo mejor de su sociedad. Milo absorbe diferentes formas de enfrentarse a la invasión nazi en Checoslovaquia. Y primero tiene el ejemplo de Vipraxi, quien representa el instinto carnal, aquel despreocupado nihilismo que puede surgir en un individuo cuando su país ha sido invadido por una superpotencia. En cambio, Pratnosta es como el ángel bueno, este adulto que todavía lucha por la patria, por ende busca conservar los valores checos mediante la disciplina y mediante la abstinencia y el celibato. Y este mismo personaje es el que les recomienda a Milo a no entregarse a los deseos carnales y no tener intimidad con su novia, pues según él las mujeres distraen a los hombres de conseguir sus objetivos laborales. Entonces, como pueden ver, la personalidad de Milo se va formando en la medida en la que a través de esta influencia logra balancear tanto sus responsabilidades como sus deseos. Y luego en el minuto 18:17 aparece este nuevo personaje, el general Rada, un general militar el cual está obsesionado con estropear un ataque militar a los aliados utilizando las rieles del ferrocarril en el que trabaja Milo. Por ello es muy contundente y les deja claros a todos los trabajadores de la estación de tren que si se descuidan por un segundo les caerán 10 años de cárcel. ¿Y por qué esto es importante? Porque este es un detonante que refuerza aún más la disyuntiva de Milo, pues ahora tiene que decidir entre el amor que siente por su novia y sus responsabilidades patrióticas. Y en el minuto 20:39, esta ligera dinámica entre el deber y el placer es alterada cuando de la nada aparece esta despampanante rubia en la estación del tren, y bastante coqueta no para de mostrarle las piernas a ambos. Así pues, además de ser una premisa que genera chiste, también genera suspenso. Y en este sentido, Milos es como un petit Hamlet, ya que así como el Hamlet de Shakespeare tiene que escoger
escoger entre ser o no ser, el Milos de Menzel tiene que escoger entre tener relaciones o no tener relaciones. Y bueno, todo es gracioso hasta que en el minuto 27:50, todos estos trenes con el material militar están llegando a la estación. Y obviamente Milos tiene que hacerse cargo de esta monumental tarea, porque Vipraxia está teniendo intimidad con la chica rubia. Entonces recuerden, Milo es el chico nuevo, él no sabe cómo carajos administrar tantos trenes, tantos vagones y tantas rieles. Y la situación empeora aún más cuando aparece Masha, y nuevamente se presenta como esta tentación latente. Y en este caso, Milo abandona su deber y decide pasar tiempo con Masha. En este ambiente de intimidad y de aparente peligro, nuestras expectativas van creciendo y aumentando. Y entonces, estimados estudiantes, la pregunta clave que tienen que hacerse al momento de escribir una comedia erótica es: ¿qué le impide a nuestros personajes perpetrar el generoso intercambio de fluidos? Ese delicado balance entre las recompensas y las interrupciones del placer hacen a esta clase de historias adictivas. Y obviamente nuestra excitación nuevamente aumenta cuando Milo y Masha están a punto de darse un beso, y obviamente no lo consiguen porque Milo tiene que cuidar la llegada de los trenes. Entonces, como pueden ver, la película tiene esta lógica de enfrentar la tentación con el deber. Tenemos que exagerar la prueba, hacer que la tentación sea mucho más fuerte, así como hicimos que el deber sea mucho más importante. Pero exagerar no en el sentido dramático, sino en el sentido ridículo. Entonces pongámonos a pensar, ¿qué sería lo más exagerado, la tentación más grande que podrían tener nuestros empleados ferroviarios? Quizás un vagón lleno de mujeres. ¿Qué tal un vagón repleto de enfermeras de guerra que no habían tenido contacto masculino en años? ¿Y qué tal si luego aparece un convoy de militares, quienes por defender la patria no han tenido contacto femenino en años? Entonces se genera esta hermosa coincidencia, la cual llama tanto pero tanto la atención de Milo, que vencido por la curiosidad termina entrando en el vagón para observar esta monumental orgía, la cual tiene simbología histórica, simbología de paz. Entonces no sé si me hago entender, pero esto es una orgía estética y artística, no como las orgías que les gusta ver en Pornhub. En el minuto 39:17, por algún extraño motivo, vemos a Masha y a Milo en el estudio fotográfico de su tío, y de la nada vemos a Milo ahí, sentado, expectante, hasta que Masha empuja a Milo hacia el cuarto de revelación de negativos, y finalmente el autor nos recompensa con un beso entre ambos. Y no sé si recuerdan lo que les había dicho con respecto a las puertas, que tienen cierto encanto narrativo. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero las puertas ya no son utilizadas para escondernos algo, sino sirve para aumentar este sentimiento voyerista de morbo, para ver qué es lo que están haciendo estos dos jóvenes dentro del cuarto de negativos. Finalmente Masha y Milo están solos. Tienen este pequeño instante de intimidad, un instante que es muy reconfortante a un nivel emocional, pues ya habíamos visto cómo sus oficios, sus responsabilidades, el frío y la guerra los habían alejado al uno del otro. Pero lo importante aquí es ver cómo se retrata todo de forma muy inocente. El enfoque de la puesta en escena está en sus rostros, no en sus cuerpos, y esto hace que esta escena sea muy humana, muy íntima, muy inocente. Y también hace que tenga cierta carga narrativa, pues sabemos que al otro lado de la habitación está su tío escuchando perfectamente todo. Finalmente aquí radica el ser o no ser de Milo. Aquí es cuando debe escoger entre su patria o su novia, y lastimosamente termina autosaboteándose y escogiendo a su patria. Milo rechaza la intimidad, quizá porque siente que mientras él está disfrutando con su novia, hay miles de soldados muriendo en el frente. Y por supuesto, Masha, rechazada con su orgullo herido, decide alejarse de Milo. Y así es como se utiliza el erotismo para generar esta montaña rusa de emociones. Y bueno, después de semejante fracaso, evidentemente Milos asume este nihilismo. Pero no es el nihilismo nietzscheano de Vipraxia, es un nihilismo fatalista shakespeariano. Un nihilismo que parte de una verdad abrumadora en el cual ya no encuentra sentido ni a su trabajo ni a su romance, y por eso toma la decisión de quitarse la vida. Pues en estos escenarios decadentes donde el futuro es incierto, cada instante vale oro. Por ello es que durante la pandemia mucha gente se casó y se divorció, pues ante el riesgo de un futuro tan incierto, los fracasos del presente se hacen más pesados. Entonces Milo, consumido por su fracaso, decide sumergirse dentro del baño de un motel y decide quitarse la vida en el mismo lugar donde paradójicamente muchas personas están teniendo relaciones. Pero tranquilos, Milo está bien, lo salvaron a tiempo, y mientras está recuperándose en el hospital, en la estación del tren ocurre una de las escenas más increíbles que jamás haya visto en la historia del cine. Vipraxia está leyendo un capítulo de lo que parece ser Las desventuras del joven Wilhelm Meister de Goethe, una obra con un personaje igual de desdichado que Milos, y específicamente en el minuto 52:47, Denichka, la telegrafista de la estación, no encuentra mejor cosa para pasar el aburrimiento de la madrugada
que haciendo caer a Vipraksha de una silla. Y entonces empieza este jugueteo maravillosamente cinemático, ya que mientras el uno intenta capturar al otro, de fondo escuchamos el sonido de los teléfonos y de los telegramas llegar sin parar. Y en contraste con el excesivo patriotismo de Milo, Vipraksha decide ignorar todas las alertas para en lugar de eso jugar con Denishka. Finalmente Vipraksha logra capturar a Denishka entre sus brazos y lentamente la recuesta sobre el mapa de guerra táctica. Simbólicamente Vipraksha nos está diciendo: prefiero vivir mi vida, prefiero entregarme a los placeres carnales antes que entregar mi vida y mi cuerpo al campo de batalla. Y en aquel preciso instante suenan todos los relojes marcando las 12 de la noche. Y no sé si lo sabían, pero para la tradición protestante, las 12 de la noche es la hora de la lujuria, ya que supuestamente a las 12 de la noche el horero y el minutero están haciendo el amor. Los teléfonos y los relojes no paran de sonar, pero nuestros amantes prefieren darse un beso. Y aquí es cuando ocurre este extraño y ridículo ritual erótico, en el cual Vipraksha toma cada uno de los sellos de autorización de la estación de tren y empieza a marcar centímetro tras centímetro de los muslos de Denishka. Es estético, es gracioso, es original, es visual y es simbólicamente evocador. Con muy pocos recursos, Jiri Menzel consigue crear algo tan contundente. Poco a poco los muslos de Denishka son sellados hasta que finalmente sellan su trasero. Y obviamente tuve que editar y censurar esta parte porque al parecer para la plataforma eso era muy pornográfico. Y bueno, a la hora con 16 minutos aparece Victoria Frey, esta misteriosa muchacha alemana, contrabandista, la cual le brinda una parcial solución a todos los problemas de Milo, pues así como le entrega dinamita para que pueda ejercer su hombría patriótica. Además de eso, se compadece al ver en sus manos las cicatrices de su intento de suicidio. No obstante, Milo ignora la situación concentrándose en el trabajo, pero Vipraksha astutamente le cuenta la situación a Victoria. Entonces Victoria, bastante empática, decide apoyar a Milo, así como la Armanda de Hermann Hesse apoyó al lobo estepario. No nos olvidemos que Armanda es alemana y Victoria es alemana, y son dos personajes femeninos que le devuelven la dignidad y el honor a dos hombres suicidas. Victoria le comenta a Milo que ella solía ser una gran acróbata de circo, pero que la guerra frustró todas sus aspiraciones. Y en réplica Milo se sincera y le comenta que intentó suicidarse debido a que es un eyaculador precoz. Y consciente de todo esto, Vipraksha decide apagar las luces y finalmente suenan bombos y trompetas. Y por fin nuestro personaje encontró algo de valor y de significado en medio de la guerra. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo sé que lo que hizo Milo está mal, es cruel. ¿Qué le va a decir Milo a Masha? Sí, amor, te fui infiel, me acosté con otra, pero solo porque quería que ella me enseñara a amarte mejor a ti. Nosotros sabemos que está mal, sabemos que es cruel, pero recuerden, no nos reímos porque sea cruel, nos reímos porque es ridículo. Y así es como ustedes, queridos estudiantes, tienen que manejar la crueldad en medio de las comedias. En resumen, como pueden ver, la química sexual en una comedia erótica bien construida tiene que ir en función de sanar las debilidades y las carencias o la falta de amor que tengan nuestros personajes. En la comedia erótica, el placer por la vida se sobrepone a las restricciones, a los fundamentalismos, a las mezquindades del espíritu. En una buena comedia erótica, el casting es fundamental. Los actores tienen que ser bellos, pero no tienen que ser hipersexualizados. El retrato de la intimidad tiene que enfocarse en lo emocional, predominando los rostros por encima de los cuerpos. Entonces eso, estimados alumnos, espero que esto les sirva y puedan elevar la calidad estética de sus guiones de OnlyFans. Pero dime en los comentarios cuál es tu comedia erótica favorita y también cuéntame cómo vas a utilizar estos tips en tus historias. Y bueno, si estás interesado en aprender más técnicas de escritura, precisamente de eso trata mi nuevo taller en línea: cómo leer de forma nutritiva, crítica y profesional utilizando ChatGPT. Un taller pensado para que puedas elaborar análisis como los que acabas de ver. Entonces, si estás interesado, recuerda que en mi perfil encontrarás el Linktree con el cual tendrás acceso a todos mis servicios, a todos mis libros y sobre todo podrás inscribirte en este taller. Recuerda que solamente tengo 30 cupos. Este video se hizo gracias al apoyo de Giuseppe Solano, Juan Juárez y Fernando Méndez. Muchísimas gracias por su ayuda.